Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Retomamos el segundo capítulo de este podcast que hemos querido empezar a realizar en el tiempo de Cuaresma llamado Viviendo nuestro desierto. Viviendo nuestro desierto porque sabemos que el camino cuaresmal es un camino para entrar en el desierto, para adentrarnos en este momento de encuentro con Dios y a la luz del mensaje que nos ha dado el Papa Francisco, un tiempo propicio para encontrarnos con la libertad que Dios nos ofrece, desatarnos de aquellas cadenas que no nos impiden seguir el camino y encontrar en Él nuestra verdadera esperanza. Así como la semana pasada lo hicimos con las tentaciones de Jesús y tratamos de adentrarnos en este misterio, esta semana queremos hacerlo con el Evangelio que hemos escuchado el domingo anterior. Si usted participó de la celebración eucarística, este domingo sabrá que el texto que leímos fue del Evangelio de Marcos sobre la transfiguración del Señor en el monte Tabor. ¿Y por qué hemos elegido este texto? Justamente porque el texto nos va a invitar a adentrarnos en otro elemento que en la Cuaresma es propicio y que el mensaje del Papa también lo ha referido, como es el escuchar. Así que vamos a escuchar justamente el Evangelio, vamos a prestar atención a los interlocutores que van a relatar este episodio de Jesús con sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, y vamos a venir a conversar un poco de lo que significa esto. Así que vamos a adentrarnos en la lectura del Evangelio con mucha atención y ya volvemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo a él. De pronto, cuando miraron a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido, y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Y bien, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento hay una palabra, o 2 palabras podríamos decir, que se vuelven una aclamación, una exhortación. Shema Israel, escucha Israel. Dios se ha hecho presente desde el primer momento, diciendo al pueblo: abran los oídos, escuchen mi voz. Y la palabra de Dios se ha dirigido al ser humano desde el principio de los tiempos. Y ahora volvemos con el Evangelio y la transfiguración, donde el Padre nuevamente le dice a aquellos presentes: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La escucha, tenemos que adentrarnos más allá simplemente de una cualidad física. ¿Qué es escuchar realmente? Y hoy vivimos en una época en que la escucha realmente es un arte, porque nos encontramos justamente
en un episodio donde hay un ruido estratosférico. El hombre moderno tiene que vivir constantemente con un ruido que es capaz de ensordecer hasta su propio corazón. Y vivimos hoy en una soledad poblada de aullidos, en donde recibimos muchos mensajes, en donde a través de diversos códigos, distintas formas, reconocemos aspectos, sentimientos, preocupaciones, problemas, reflexiones. Vivimos muchos, depende de su lugar de trabajo y de su dedicación, constantemente interactuando en el internet con diversos interlocutores. Recibimos diferentes bombardeos ideológicos y en muchas ocasiones hemos dejado apartado el silencio y nos da miedo el silencio. Yo les invito a hacer un ejercicio. La próxima vez que vayan a una santa misa, en los momentos de silencio propios de la liturgia, presten atención a su alrededor por un instante y noten que hay una cierta incomodidad al silencio. Y con el silencio empiezan a surgir pequeños ruidos inconscientes, involuntarios. ¿Por qué le tenemos miedo al silencio? Y la escucha es un arte, porque no solamente, como ya dijimos, una calidad del oído. Nosotros podemos estar presentes en un lugar en donde se nos expresa un mensaje y no necesariamente haberlo escuchado. Porque la escucha es un arte, requiere aprendizaje, tiempo, paciencia. Oír, a menos que haya alguna afección física o alguna enfermedad, es propio de todos, pero se puede oír sin atender, pero no se puede escuchar sin entender. El interés en algo despierta justamente al oído. Por eso nosotros en oración le pedimos al Señor que despierte nuestro oído para escucharle como un buen discípulo, para poder adentrarnos en este matiz de poder escuchar las cosas, escuchar la palabra de Dios en este caso. Escuchar, como ya dijimos, brota del interés de algo, de la atención. Y este mensaje que se escucha se convierte también y se entrelaza con la dimensión creyente, justamente de esta escucha. Pues para el creyente, la escucha es obediencia. Significa dar oídos a algo, seguir consejos. O no se trata de una obediencia opresora o temerosa como la de un esclavo que le envía una orden, que recibe una orden, sino que de una obediencia que brota de la confianza que me provoca aquel que me habla. Nosotros, creyentes, estamos buscando siempre la voz de Dios, convencido que si es de Dios, es de confianza. Dios no es posible de engañarnos, es fiel a sus promesas. Y porque el saber de Dios nos pone en el buen camino. Recuerden la voz. Recordemos aquel salmo que decía:
No endurezcan su corazón, escuchen su voz. ¿Por qué nosotros muchas veces endurecemos el corazón? Porque nos resistimos a convertirnos, a escuchar con atención la voz de Dios. Nos empecinamos como tercos al mal camino. Pero para escuchar a Dios, queridos amigos, necesitamos un mínimo de apertura, disponibilidad y acogida. Es como abrir las puertas de nuestra casa. ¿Qué sentiría un invitado que llega a sus casas y no lo reciban en cuanto no le abran su puerta? Usted jamás va a interactuar con un invitado desde el interior de su casa sin abrir la puerta. Al abrir la puerta, usted reconoce que aquella persona es un invitado. Pero muchas veces dejamos a Dios que ni siquiera se asome a la puerta. Y aquí es donde entra que la escucha tiene que tener esta clara dimensión de silencio para poder atender a las palabras que estoy recibiendo. Incluso para nosotros, queridos amigos, la oración tiene esta doble dimensión. Entre aquel que se dirige al Señor y aquel que escucha a través del Espíritu en el silencio la respuesta de Dios. Muchos de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, vivimos todavía en la dimensión del yo. Yo escojo mis amigos, mis estudios, mi trabajo, mi pareja, mi futuro. Tengo que reivindicar mi autonomía. Pero ¿qué pasa? Que esto trasciende a ser casi enfermizo, en donde incluso el ser humano se antepone a Dios. Y es común que en esta anteposición y este antropocentrismo no es necesario escuchar mucho menos la voz de un supuesto aparente Dios. Y entonces surgen respuestas al sentido de la vida que vienen del materialismo, del empirismo, de la autosuficiencia o de la única razón humana. Y dejamos afuera una respuesta religiosa. Aquellos discípulos fueron llevados a la montaña. Si pensamos en el ruido de una montaña, que si bien será bastante silenciosa, tendrá elementos que podríamos señalar. El ruido de animales, insectos, aves, el propio viento quizás, las ramas de los árboles que crujen, el sonido de las ramas. Y aquel momento, todo se ensordeció por el ruido, por la voz de aquel padre que decía esta hermosa frase: este es mi hijo amado, escúchenlo. Aquel que venía diciéndole a los discípulos el camino de la cruz y quizás podía contagiar de cierta desesperanza el ánimo de aquellos discípulos que apenas venían conociendo a Jesús, deben ser revitalizados y fortalecidos con la nueva esperanza que de la voz del Padre y de aquella manifestación de gloria han recibido. El camino de la cruz no termina ahí, hay algo más. Pero para que ya haya algo más, tienes que escuchar la voz de aquel que es el Hijo amado. Si no lo escuchas, no podrás seguir su camino. Porque la escucha tiene que ver con el discípulo. Un discípulo que no escucha al maestro no es discípulo, va a tomar sus propias decisiones, su propio camino.
Entonces ustedes ven interesante cómo esta dinámica de escuchar y el silencio tiene que vivir esta armoniosa relación. Y podríamos entender por qué, por ejemplo, la liturgia nos ofrece estos momentos tan ricos de silencio que desaprovechamos. Y tenemos que aprender a escuchar el silencio de Dios. Y esto suena como contradictorio. ¿Cómo vamos a escuchar el silencio? Porque muchas veces creemos que el silencio de Dios es ausencia de Dios. Escuchar el silencio de Dios es abrirnos a la acción del Espíritu para reconocer que en el silencio de Dios, Dios hace su obra. Que en el silencio de Dios, que no es un silencio vacío, Dios está hablando al corazón. El silencio de Dios, unido a la acción del Espíritu, es como aquella semilla que crece lentamente. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios responda como nosotros queremos que responda. Y Dios no es así. Y nos pasa que muchos quizás no estamos preparados para escuchar este silencio de Dios, porque queremos la inmediatez, porque queremos la rapidez, porque queremos que todo se resuelva. Y de lo contrario, Dios no existe, Dios no me ama, Dios me ha abandonado. Y terminamos echándole la culpa a Dios de nuestras propias decisiones. Cuando Dios nos ha dado un gran regalo y tesoro que es nuestra propia libertad. Pero esta libertad que existe en el hombre está presente con muchos signos de su existencia. Pero Dios ha renunciado a imponernos su presencia para que seamos verdaderamente libres. En esta libertad, escuchar también es una elección. En esta Cuaresma, queridos hermanos, Dios nos llama, nos invita a escucharle. Es una propuesta, la escucha. Es una propuesta a abrir el corazón de par en par. Pero es una propuesta libre que hoy el Señor nos hace a usted y a mí. Y como hemos dicho la semana anterior, tenemos dos caminos: que la Pascua, que esta Cuaresma sea para nosotros o una Cuaresma más, una más a la colección de nuestra vida, o que sea un tiempo verdaderamente para que algo cambie, para que seamos distintos a partir de hoy. Sigamos viviendo nuestro desierto cuaresmal. Que el Señor los bendiga, que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros.